Queridos amigos, colegas, asistentes que nos acompañan en esta noche de día lunes, en donde particularmente tengo el enorme orgullo de presentar a ustedes a un colega de nuestra casa de estudios que nos honra también con su presencia para el desarrollo de una actividad académica como es este webinar. Particularmente me refiero a nuestro colega, al señor Javier Herrera. Javier posee un MBA, él es colombiano de nacionalidad y en el día de hoy, en esta noche particular, nos va a hablar sobre el contexto de la organización en la estrategia empresarial. Para ello es importante destacar que podemos definir la estrategia empresarial como un esquema de diversos comportamientos que están presentes en la empresa en un periodo determinado. Se establece entonces un propósito para mantener esta ventaja competitiva y obtener así mejores resultados dentro de lo que es el quehacer productivo de esta compañía. Estos resultados son sometidos regularmente a análisis y a comprensión del contexto, permitiendo de esta manera determinar algunas cuestiones de tipo externa e interna, tales como son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. En el fondo, para poder llegar a determinar la dirección estratégica con la que vamos a enfrentar a la compañía. La idea es lograr los resultados previstos que todos anhelamos como empresarios. A ello, me honro comentarles que Javier, él es consultor estratégico empresarial, se ha desempeñado como líder de sistemas integrados de gestión en los sectores de la construcción y también en la tecnología de la información y comunicación, y también en la industria textil durante más de 11 años, obteniendo resultados de alto impacto en los sistemas administrativos, convirtiéndose de esta manera entonces en un gestor del cambio. Ha sido también auditor de certificación y formador empresarial para Cotecna, certificadora Services Limitada y SGS de Colombia, que es una transnacional. Ha sido asesor técnico en ingenio y consultoría, también docente universitario. Sus diseños en general, sus conferencias, seminarios, talleres de capacitación y cursos de entrenamiento en diversas empresas de Colombia. Eso lo ha destacado también. Javier es un ingeniero industrial, posee un MBA y con especialidad en sistemas integrados de gestión de la calidad. También es auditor líder de la ISO 9001, la ISO 14001 y la JOSA, la 18001, la 17021 también y 27001. Ha obtenido altos conocimientos y gestión en evaluación de riesgos, gestión de la continuidad del negocio, tales como son la ISO 22001 y la 28001, y un diplomado en gestión de impacto ambiental, en el gerenciamiento también de procesos y alta gerencia empresarial. En ese sentido, posee más de 25.000 horas de auditoría en diversas áreas de la planificación estratégica. Amigos míos, me puedo honrar al poder presentar a ustedes a un gran colega de nuestra casa de estudios y que lo voy a dejar en esta noche para que ustedes puedan sopesar y trabajar en conjunto a él en esta actividad académica. Este webinar, como ha sido costumbre, queda íntegramente grabado en formato MP4 a vuestra disposición como un material académico que va a estar alojado en nuestra página web en www.vjonline.mx para que ustedes puedan disponer de él. Querido Javier, un gusto saludarte, amigo mío, y la audiencia queda a tu disposición para que puedas compartir tus conocimientos y posteriormente te van a realizar algunas consultas. Así que, por favor, el auditorio es todo tuyo. Ignacio, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, damos inicio a esta conferencia. Vamos a hablar acerca de un tema bien interesante, bien importante, que es el contexto de la organización en la estrategia empresarial. Básicamente vamos a comparar un tema que inquieta mucho, sobre todo a los empresarios, y es cómo el contexto de la organización llega a incluirse dentro de la estrategia empresarial. Importante tener en cuenta que el contexto de la organización se comienza a tratar en los sistemas de gestión considerados como sistemas de gestión de alto nivel.
Esto a partir del año 2012. Entonces aquí tenemos mucho tema para hablar referente al contexto. Hay diferentes empresas que no entienden todavía cómo llegar a incluir el contexto de la organización. Si nos centramos puntualmente en un sistema de gestión de calidad, donde ya comenzamos a hablar de contexto, podríamos entrar a debatir diferentes cosas. 9001-2008 tiene una estructura que no me lleva a establecer claramente cómo llevar la estrategia hacia su sistema de gestión propiamente. ¿Por qué? Porque es que si nosotros comenzamos a mirar el contexto de la norma como tal, capítulo cuarto, comenzamos a hablar de documentos y registros, ¿sí? Desde ese punto de idea, ese punto de partida, estaríamos llevando el sistema de gestión como un sistema netamente de papel. Documentos y registros me dice que básicamente todo lo que yo quiero hacer debe tener algún documento. Y todo lo que yo quiera demostrar, básicamente va a tener un registro. Entonces, a futuro, me voy a convertir yo en generador de registros, no para generarle valor a la alta dirección, sino para que no me lleguen a colocar no conformidades. Entonces, ese concepto se ha cambiado y ya 9001-2015 incluye el contexto de la organización como punto de partida. Al tener el contexto de la organización como punto de partida, entonces estamos tomando toda la estrategia empresarial y la vamos a incluir dentro de nuestro sistema. De tal manera que todas las estrategias, toda la planificación y todos los resultados previstos que queremos lograr en el sistema se vayan a lograr de una u otra manera. Pues dicho de otra manera, esa es la introducción, eso es lo que vamos a hablar en este tiempo. Básicamente el contexto, la estrategia empresarial van a quedar en una sola línea. Para quienes trabajan en el tema de implementación, pues hacer el salto de 2008 a 2015 es un tema bastante interesante. Tenemos también en cuenta que toda norma que comienza a cambiar, aparte a partir del año 2012, ya toma un sentido de norma de alto nivel. Cuando comenzamos a hablar de norma de alto nivel, el contexto de la organización es fundamental, es nuestro punto de partida. Entonces tenemos que mirar la estrategia empresarial, cómo se encuentra establecida en la empresa y cómo llegaremos a traer todas estas normas que se van a fundamentar en la estrategia corporativa y en un tema bien importante, bien interesante, que se llama el liderazgo, ¿sí? Liderazgo de quienes lideran procesos. Entonces comenzaremos a mirar ese tema fundamental, procesos. Los procesos se aplican ahora a todas las normas de alto nivel. Quiere decir que comenzamos a hablar de procesos en normas de seguridad vial, seguridad de la información, ambiental y propia calidad. Procesos no es únicamente de calidad, procesos es para todas las normas, fundamentado en los principios que nos ha dado las nuevas normas de alto nivel. Entonces, lo que vamos a ver, o los puntos para tratar durante esta corta hora que tenemos para hablar de un tema tan extenso, es básicamente hablar acerca de la dirección estratégica. Una vez definida cuál es la dirección estratégica, sale toda la estrategia empresarial y cómo esas estrategias llegan a formar parte de los sistemas de gestión y se convierten en ámbito fundamental de trabajo, de seguimiento y de estructuración de riesgos y otras actividades que nos van a permitir desarrollar actividades importantes dentro de la organización. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver. De allí, entendido cuál es la estrategia de la organización, pasaremos al contexto de la organización propiamente dicho. ¿Cómo va a aplicar eso? Y vamos a entender que no vamos a trabajar en el día a día, sino que nuestro sistema va a comenzar a funcionar con resultados previstos, ¿sí? Entonces, eso es lo fundamental y esas son las actividades que se desarrollan o que se van a desarrollar dentro de un sistema de gestión, todo visto a través de la dirección estratégica. Bien importante este tema porque el sistema de gestión tiene que brindar valor agregado a la dirección estratégica. Si el sistema no me va a generar valor para la alta dirección y para la dirección estratégica propiamente dicho, pues estaremos perdiendo el tiempo en la implementación que estamos desarrollando. Entonces, para quienes son personas nuevas dentro de la implementación de un sistema de gestión en alto nivel, importante saber que las costumbres que traíamos de otros sistemas de gestión anteriores a un alto nivel no se pueden aplicar acá, porque aquí tenemos mucha estrategia, aquí tenemos mucha gestión de riesgo, muchos resultados planificados, entonces nuestra costumbre de copiar y pegar y traer y funcionar, eso ya no va a aplicar acá, ¿sí? Porque si bien todo va en una línea, algo nuevo que llegue y se implementa de buenas a primeras, no va a funcionar. Entonces debemos demostrar cómo es que llegan todas esas aplicaciones nuevas al sistema, ¿sí? Entonces, como yo les he dicho a muchos de mis estudiantes, y traer algo al sistema, implementarlo sin tener en cuenta la dirección estratégica, es como cuando tú tienes una camiseta vieja y le colocas un parche, ¿sí? Entonces, eso se nota, ¿sí?
Básicamente eso se nota. Y los auditores, cuando vamos a revisar un sistema, nos damos cuenta de eso, cuando han implementado cosas que no tienen sentido y que no se ajustan a los comportamientos iniciales y a los estudios preliminares que debe tener un sistema. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros el tema de la dirección estratégica? Cuando hablamos de dirección estratégica, entendemos que se requiere de una planificación fundamental, ¿sí? Esto es un proceso continuo de análisis que nos lleva a una toma de decisiones, ¿sí? Básicamente, nos permitirá saber qué hacer, cómo hacerlo y quién desarrollará las actividades específicas. En adelante, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros tenemos durante la actividad. Esa es nuestra dirección estratégica. Un proceso continuo de análisis, ¿sí? ¿Análisis cuál? Básicamente lo que nosotros buscamos es que todo el direccionamiento estratégico, todo lo que la alta dirección quiere encontrar como soporte dentro del sistema de gestión, se dé. ¿Qué tenemos que comenzar a analizar? El contexto de la organización, pero en una forma adecuada, en una forma organizada. Entonces, nosotros pasaremos a mirar cómo llegamos a desarrollar ese direccionamiento estratégico para que el análisis estratégico se llegue a moldar a nuestro sistema de gestión. ¿Cómo haremos ese análisis estratégico? Entonces, lo vamos a dividir en 3 etapas fundamentalmente. Uno es el análisis estratégico, cómo vamos a llegar a esas estrategias. 2, cómo vamos a hacer el diseño de las estrategias antes de poderlas pasar a implementación, ¿sí? Esos 3 escenarios nos van a llevar a generar un plan estratégico. El plan estratégico es por el cual yo voy a desarrollar todas las estrategias en función, 1, alta dirección, 2, logro de las actividades de mi sistema de gestión, ¿sí? Entonces, ¿de dónde partimos? Entonces tenemos una orientación básica de la empresa y esa orientación básica de la empresa la vamos a encontrar fundamentalmente dentro de la misión. La misión corporativa. Esa misión corporativa establece a dónde quiere llegar la organización, ¿sí? La alta dirección propende por el logro de la misión. Buscará diferentes vías para que eso se logre, ¿sí? Entendida la misión, entonces pasaremos a analizar las políticas y los objetivos de la empresa. En 2 vías. Estos 2 temas tienen que ser complementarios unos con otros, ¿sí? Entonces, la política tiene que ser necesariamente el marco de referencia para los objetivos de la empresa. Y de igual manera, los objetivos deben llegar a ser coherentes con esa política establecida, de tal manera que las actividades que se desarrollen puedan ser adecuadas y se llegue al logro de la misión corporativa, ¿sí? Entonces, en este análisis estratégico comenzaremos a hacer actividades, análisis importantes en 2 fuentes. Haremos un análisis de puntos fuertes y haremos un análisis de puntos débiles, ¿sí? Entonces, cuando yo comienzo a analizar los puntos fuertes, básicamente estoy analizando las fortalezas y las amenazas. Esto quiere decir que estoy haciendo un análisis externo de la organización y todas las actividades que yo puedo tener dentro de ese análisis externo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Si yo me fundamento en una estrategia que me va a fortalecer, me va a llevar a minimizar las amenazas, entonces ese análisis externo me permitirá volverme más competitivo entre mi organización. Por otra parte, cuando comienzo a analizar los puntos débiles, pues analizaré cuáles son todas las oportunidades frente a las debilidades que tiene la organización, ¿sí? Entonces mis estrategias irán orientadas a aprovechar todas esas oportunidades que tengo para que mis debilidades sean minimizadas, ¿sí? Quiere decir con esto, estoy haciendo un análisis interno dentro de la organización, ¿sí? Básicamente allí tendría la aplicación del concepto FODA, que es donde yo tomo el desarrollo inicial de las estrategias de la compañía. Tenemos análisis externo, tenemos análisis interno, y si yo miro bien la dirección estratégica y lo que me está pidiendo este análisis estratégico, que es analizar en forma externa y analizar en forma interna la organización, me estoy ajustando a lo que me pide un sistema de gestión. El sistema de gestión me comienza a decir, usted analice todas las cuestiones externas y usted analice todas las cuestiones internas de su sistema de gestión para que llegue a apuntar a los resultados previstos y el logro de la dirección estratégica. Entonces, de esta manera comienzo yo a tomar 1, dirección estratégica, 2, sistemas de gestión y me voy por un solo campo, ¿sí? Entonces, estaremos logrando que mi sistema de gestión realmente me llegue a dar valor
en las actividades que estoy desarrollando. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el análisis estratégico. Definido el análisis estratégico, podríamos pasar al diseño o la formulación de las estrategias. ¿Sí? Entonces, ¿qué miraremos acá? Lo veremos en tres niveles fundamentales. ¿Sí? Tenemos acá las estrategias corporativas, las estrategias de negocio y las estrategias competitivas. Entonces, ya en el siguiente tema, pues vamos a profundizar acerca de estas estrategias, ¿sí? Entonces tendremos unas que son a largo plazo, otras que son a mediano plazo y otras que son en el corto plazo. Y de allí la aplicación de estrategias que debemos desarrollar. Entonces, teniendo en cuenta estas estrategias, pues yo diseñaré cuáles van a ser mis opciones estratégicas para que esta formulación sea adecuada a lo que está buscando la alta dirección y lo que quiere lograr tanto a mediano, largo y corto plazo, ¿sí? Apoyado sobre un sistema de gestión que le va a ayudar al logro de sus objetivos estratégicos y sus estrategias establecidas. No me centro en un sistema de gestión particular como tal, pero sí podríamos llegar a nombrar sistemas de gestión. Sistema de gestión el cual la dirección estratégica quiere implementar. Puede ser, vuelvo y lo reitero, de seguridad ambiental, de calidad, el sistema de gestión que quiera implementar, que se encuentre soportado por la dirección estratégica. ¿Sí? Entonces ya tengo, número 1, el análisis, número 2, la formulación de las estrategias, y cuando ya tengo el diseño de esas opciones estratégicas bien desarrollado, bien establecido, entonces pasaría yo a mirar el tema de la implementación. ¿Cómo voy a llegar yo a implementar esas estrategias? Entonces tengo 3 vías. En la primera, voy a mirar el tema de adecuación, factibilidad y aceptabilidad de las estrategias que ya he diseñado y cómo las va a llegar a implementar. En este momento, solamente estoy mirando adecuación, factibilidad, aceptabilidad, no incluyo personas todavía. Eso sería en una segunda vía que ya lo vamos a ver, ¿sí? Y entonces lo que yo aquí es evaluar y seleccionar las estrategias. De esta modo o de este punto, ya estaremos comenzando a generar nuestro plan estratégico. Nuestro plan estratégico comienza a funcionar de aquí en adelante. Miro la factibilidad, qué tan aceptable es, cómo lo voy a desarrollar, y una vez tengo esa factibilidad aprobada y comienzo a desarrollar mi plan estratégico, ahora sí ingresan las personas. Comienzan a llegar todas las personas a la implementación que estoy desarrollando. ¿Sí? Entonces tengo apoyo, planificación, estrategias funcionales. Entonces, ¿qué estoy mirando acá? Estoy poniendo en práctica mi plan estratégico. ¿Sí? Entonces, ya pasé por el tema de selección de las estrategias, miré si era adecuado, si era factible, y ahora ya estoy con las estrategias funcionales. Planificación, debo contar con talento humano que sea competente, competitivo, que me ayude a que ese plan se desarrolle de la mejor manera. Si el personal que yo selecciono no es adecuado, no tiene la competencia, seguramente mi plan de acción o mi plan estratégico no se va a desarrollar de la mejor manera. Voy a comenzar a tener desviaciones. En el momento en que esas desviaciones se comienzan a presentar, es cuando yo debo comenzar a colocar controles. Esos controles son bien importantes porque mi plan estratégico de alguna u otra manera debe llegar a desarrollarse o cumplirse. El plan estratégico puede proyectarse, no sé, 3 años, 5 años. Entonces, si yo desarrollo una estrategia a 5 años y no controlo las desviaciones que se presentan, pues básicamente mi plan estratégico nunca se va a llegar a materializar. Entonces, en el momento de empezar a establecer controles o pensar en los controles que yo voy a colocar, pues básicamente estoy llegando a un análisis de riesgos. ¿Sí? Yo debo anticiparme a las situaciones y a lo que puede llegar a pasar. ¿Sí? Yo no puedo esperar a que los problemas lleguen, a que se me materialicen los riesgos, a que las desviaciones acaben con mi plan estratégico y yo no haga nada. ¿Sí? Entonces, comienzo a mirar comienzo a revisar ese proceso de dirección estratégica, cómo se está dando, cómo se está desarrollando. Básicamente, el control es lo que me mantiene sobre la línea. Entonces, allí cómo comenzaré a controlar. Debo comenzar a analizar todos los riesgos, debo comenzar a colocar controles. ¿Y qué voy a obtener con la implementación de los controles? Pues mediciones o resultados que me van a llevar al logro del plan estratégico, sin olvidar que los controles implementados deben ser controles medibles, ¿sí? Porque lo que yo no mido me va a llevar al fracaso. Básicamente, ¿el concepto cuál es?
si yo no mido, se me vuelve costumbre. Y si se me vuelve costumbre, me voy a acostumbrar a vivir con el error. Entonces, medir para que el error desaparezca. Minimizar los riesgos y mantenerlos controlados, ¿no? ¿Sí? Ahí partimos de un concepto bien importante. Y es cuando yo establezco controles, es porque ya le he dado un tratamiento a mis riesgos y paso a monitorearlos. Entonces, todo el tiempo tengo que estar controlando esos riesgos. Los riesgos nunca se van a eliminar, siempre van a estar allí. Y si yo descuido mis riesgos, tengo un alto porcentaje de llegar al fracaso y que mi planeación estratégica no se dé como yo la tengo establecida. Entonces, básicamente lo que yo tengo es que tanto análisis estratégico, formulación de estrategias e implementación de estrategias me van a llevar a mi plan estratégico y que éste se desarrolle de la mejor manera, ¿sí? Entonces, atendiendo este tema de dirección estratégica y lo que me traen los sistemas de gestión, pues van a encontrar compatibilidad en lo que estoy hablando, ¿sí? Desde el inicio hasta el final. Entonces va a tener allí muchas cosas importantes por las cuales voy a trabajar y voy a estar todo el tiempo pendiente para que las cosas funcionen de la mejor manera. Obvio, tener en cuenta, siempre que presente una desviación, debo llevar a tomar acciones, ¿sí? Esas acciones pues deben estar fundamentadas a través de un plan de acción. Entonces ahí es donde debo tener en cuenta, no confundir plan de acción con el plan estratégico, son temas diferentes, ¿sí? El plan estratégico es lo que yo debo cumplir, el plan de acción es el plan que yo tomo frente a una no conformidad encontrada, y que esa no conformidad encontrada me va a ayudar a seguir mi plan estratégico sobre la línea que yo tengo establecida. Esto durante el tiempo. Entonces, centrándonos en el tema de la estrategia empresarial, tema que habíamos visto, eso lo hablamos aquí, dentro de la formulación de estrategias, donde decíamos que son estrategias corporativas, de negocio y competitivas. Entonces comenzamos a mirar cuáles son cada una de ellas. Entonces, la estrategia corporativa se refiere básicamente a la imagen de la empresa, ¿sí? Entonces, esas estrategias corporativas son estrategias a largo plazo, ¿sí? Lo que yo busco es que tanto clientes como proveedores, competidores, los bancos, demás partes interesadas, lleguen a conocer o lleguen a tener una imagen de mi empresa, ¿sí? Por eso me esfuerzo yo todos los días, porque conozcan mi empresa de acuerdo a una imagen, ¿sí? Entonces, busco vender de la mejor manera, que ellos me conozcan. Si yo quiero ser una empresa que se reconozca por mis valores, por mi cultura, por mi responsabilidad social empresarial, pues entonces estas estrategias corporativas me van a llevar al logro del conocimiento que yo quiero de mi empresa, ¿sí? Entonces, por eso esto es a largo plazo, ¿sí? ¿Qué podría aplicar yo aquí? Pues no sé, se me ocurre. Podríamos llegar a aplicar en financiamientos o apoyo a las empresas de bajos recursos, patrocinios, todo esto, que lleguen a mostrar una imagen adecuada de mi empresa, ¿sí? Entonces, esto es a largo plazo. Voy a tener que desarrollar muchas actividades para elevar la imagen de mi empresa. En detrimento de esto, ¿qué es? Que si llego a hacer algo que está mal, ¿sí? Entonces, las cosas malas, desafortunadamente, siempre se van a notar más que las cosas buenas, ¿sí? Entonces, puedo hacer 10 cosas buenas y hago una mala, y entonces mi imagen empresarial cae. Mis estrategias pierden validez, ¿sí? Entonces siempre estarme preocupando por desarrollar muy buenas estrategias para elevar la imagen de la empresa. Las estrategias del negocio, por otro lado, ¿sí? Básicamente son la fórmula del negocio, ¿sí? Estas estrategias de negocio van al mediano plazo, ¿sí? Van desde la planificación de lo que quiero hacer, qué es lo que quiero vender, cómo lo voy a vender, qué nichos de mercado voy a llevar, hasta básicamente las salidas de ya todo lo que vendí y la atención propia de las garantías que yo he desarrollado. ¿Sí? Entonces, ahí hay muchas actividades sobre las cuales yo voy a desarrollar, sobre las cuales yo voy a trabajar, ¿sí? Y esto me va a llevar tiempo, ¿sí? ¿Qué debo tener en cuenta? Mis estrategias de negocio deben ser coherentes con mis estrategias corporativas. Yo no puedo estar trabajando en una fórmula de negocio operativa que vaya en detrimento de la imagen de mi empresa, ¿sí? Entonces, si yo quiero vender mi empresa que es socialmente responsable, dentro de mi operación yo no puedo estar contaminando el río
¿sí? O tratando mal a mis trabajadores, o vendiendo productos de mala calidad, ¿sí? Entonces, imagen alta de la empresa, operaciones del negocio exitosos, ¿sí? Entonces tiene que ser uno coherente con el otro, ¿sí? Fórmula del negocio, desde donde comenzamos a trabajar, desde la planificación de las actividades. Esto me lo da la alta dirección. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Sí? ¿Cuál es el nicho de mercado? ¿Qué le voy a decir yo a los comerciales? Señor comercial, salga y venda. Necesito que venda acá, necesito que cumpla las siguientes cuotas de mercado, necesito las ventas en este estándar, ¿sí? Entonces debo decirle cuál es mi planificación, qué es lo que quiero vender, a dónde quiero llegar, ¿sí? De esa manera el comercial pasa y comienza a trabajar y comienza a abrir los mercados que la alta dirección le ha dicho sobre el cual va a trabajar, ¿sí? Entonces, obvio, si mi imagen corporativa va por un lado, yo no puedo salir a vender lo que mejor se me ocurra, ¿sí? Si soy una empresa de tecnología y me centro en la tecnología, ¿sí? Esa es mi imagen corporativa. Voy a encontrar proyectos que son similares. Podría llegar a encontrar proyectos de gestión documental, por ejemplo, ¿sí? Pero no puedo perder el norte de lo que es mi empresa, fundamentalmente, ¿cierto? Entonces, el core de mi negocio es la tecnología. Si me desvío de allí, mi fórmula de negocio no va a ser coherente, ¿sí? Entonces, tendré que comenzar a mirar muy bien las actividades que estoy desarrollando, ¿sí? ¿Qué comenzaré a llegar a tener allí? Contacto con el cliente, comenzaría a presentar propuestas, licitaciones, demás actividades, y va a comenzar a recibir contratos, ¿sí? ¿Qué haría yo como fórmula de negocio? Número uno, si dentro de mi sistema de gestión lo más importante es el cliente, obvio, si yo no considero al cliente como lo más importante, porque algunos dicen que qué pereza la calidad, que la calidad no es más sino un ladrillo, un bloque. Entonces, pues una mala noticia, si no hay clientes, no hay gestión ambiental, no hay gestión de seguridad, no hay gestión de seguridad vial, no hay gestión de nada. Al cliente hay que cuidarlo, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos que centrarnos en esa fórmula de negocio. Desde ese momento, comienzo yo a solucionar las controversias que se van presentando. De una vez, le voy diciendo yo a quien me va a contratar diferencias en cantidades, diferencias en marcas, diferencias en calidades. Solucionemos el problema de una vez, ¿sí? Si algo llegara a no estar dentro de las especificaciones dadas que el cliente desconoce, yo estoy en la obligación de decirle, le hace falta esto, ¿sí? Y si él me dice, no importa, tranquilo, deje así, siga así, ok, perfecto. No es porque yo omití la información, sino porque él me da la autorización. Entonces, definidas todas las controversias, paso ya a hacer el desarrollo del proyecto como tal. Continuar con mi fórmula de negocios. Verificar si tengo que inventarme algo, diseño y desarrollo, es bien importante. Eso tiene diferentes actividades. Comenzar a comprar todo en cuanto a productos y servicios que vayan relacionados con mi estrategia de negocio y que me van a llegar a desarrollar buenas actividades. Entonces, ahí debo comenzar a controlar todas las actividades, no únicamente productos, porque controlar productos es quedarse en una versión anterior. ¿Sí? Ahorita estamos hablando de sistemas de gestión de alto nivel, entonces va a controlar tanto productos como servicios. Y debo evaluar la capacidad, eso es bien importante, que la organización tiene para poder cumplir con el cliente o con quien me contrata, ¿sí? En el momento de comprometerme. No puedo decir, sí, yo puedo hacerlo, y a los 2 meses, no, ¿sabe qué? No pude, contrate a otro. Porque entonces mi estrategia corporativa, imagen de la empresa, no se está dando. ¿Sí? Entonces comienzo allí a mirar todas las actividades en forma transversal, en forma óptima, para que todo salga muy bien. Y ya ahí comienzo a hacer la parte de producción, prestación del servicio. ¿Sí? Ahí no tendría problemas de ninguna naturaleza. Si yo vengo desarrollando todo muy bien desde la planificación, cuando comienzo a hacer la transformación o prestar el servicio en forma directa, pues todo me va a salir muy bien. ¿Sí? Y tendré que desarrollar esas actividades en forma adecuada, tal cual como está establecido. ¿Sí? Entonces, si el contrato, si la oferta comercial dice algo, ¿a qué me voy a ceñir? Mínimo a lo que dice ahí. ¿Sí? Entonces, la estrategia empresarial va a ser cumplir con los requisitos que están establecidos allí. Entonces, aquí hay un concepto bien importante y esto tiene que quedar dentro de la fórmula del negocio. Y es lo siguiente: yo no puedo establecer mis indicadores para llegar a satisfacer las necesidades o requisitos de quien me contrató. Eso es lo mínimo. Para eso me contrataron. ¿Sí? Si yo me pongo a hacer, a medir mis actividades únicamente por cumplir, pues estoy haciendo un proceso realmente corto. ¿Sí? Yo lo que debo hacer es
implementar una buena fórmula del negocio, una buena estrategia para llegar a aumentar la satisfacción de quien me contrató. ¿Sí? Ahí sí puedo decir, ok, perfecto, mis estrategias están bien establecidas. De lo contrario, no. ¿Sí? Porque lo mínimo que yo debo hacer es cumplir, ¿sí?, la satisfacción de quien me está contratando. Y proyectar las garantías o demás actividades que se puedan presentar una vez he finalizado mi trabajo. Entonces es bien importante eso, ¿no? La planificación que yo comienzo a hacer, no únicamente desde que yo firmo el contrato hasta cuando entrego, y aquí termino. Eso es un límite mal establecido, ¿sí? Porque mi estrategia corporativa y mi estrategia de negocio me debe llevar a responder mucho más allá de lo que me contrataron. ¿Por qué? Porque es que si yo estoy seguro que estoy entregando un proyecto bien terminado, pues debo estar en capacidad de responder cualquier garantía que se presente, ¿no? Y atender las quejas que se presenten durante el proceso. ¿Sí? Estoy trabajando con personal altamente competitivo y con personas líderes que me aseguran que las actividades quedan muy bien desarrolladas. ¿Listo? Y entonces aquí ya estaría enlazando la estrategia operativa, que es la gestión diaria, ¿sí? El día a día. ¿Listo? Entonces, debo comenzar a controlar muy bien esas actividades del día a día. Que no se convierta esto en una cosa que denominamos comúnmente nosotros aquí en Colombia y se llama esto como apaga incendios. Colóquele pañitos de agua tibia y esto ya no se nota y siga funcionando. No, porque esto es una estrategia. Aquí debemos comenzar a trabajar con resultados planificados. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Sí? Entonces, si desde mi estrategia corporativa me dicen que debo llegar muy lejos, la estrategia de negocio, la fórmula del negocio me debe colocar el camino y la estrategia operativa es por donde voy, ¿sí? Pero todo controlado, ¿sí? Entonces, la estrategia empresarial básicamente va a estar orientada al control de los riesgos, a los buenos resultados corporativos y a que en mi estrategia operativa, la gestión diaria, esté controlada sin reprocesos en los mínimos, ¿cierto? Porque sí puedo llegar a tener reprocesos, ¿sí? No puedo controlar todo al 100%. No hay una empresa excelente que llegue a controlar todo al 100%, pero pues sí, sería bueno mantener ese tema operativo muy bien controlado, ¿sí? Entonces aquí tengo el tema estrategia empresarial, definido en corporativo de negocio operativo, 1 a largo plazo, 2 al mediano plazo y operativo 3 al corto plazo. De tal manera que la estrategia corporativa llegue a funcionar de la mejor manera y yo pueda establecer los resultados planificados. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es el concepto que tenemos nosotros de la dirección estratégica, la definición de las estrategias y cómo las voy a llevar yo a feliz término durante mi estrategia empresarial. Concatenando conceptos y ya comenzando a hablar, o sea, ya tenemos claro más o menos de lo que hemos hablado acerca de la dirección estratégica, entonces traeríamos ya el otro concepto que es el que me dan los sistemas de gestión, el contexto de la organización. Y si bien lo recuerdan, lo que nosotros hablamos hace un rato acerca de cómo llegar a hacer todo el análisis de puntos débiles, de puntos fuertes, ¿sí? Les recuerdo, puntos débiles, vamos a hablar de oportunidades y debilidades. Y si hablamos de puntos fuertes, vamos a hablar de fortalezas y amenazas. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos análisis externo y tendríamos análisis interno de la organización. Punto fuerte o punto constante común, si lo quieren llamar, dentro del contexto de la organización. Para comenzar a hablar del contexto de la organización, es importante que hablemos de dos conceptos bien importantes, ¿sí? Uno es la alta dirección y dos, la organización, ¿sí? Entonces, ¿qué definiríamos nosotros a la alta dirección? ¿Sí? Y esto es bien importante entenderlo porque a veces confunden la alta dirección como el gerente general de la compañía. ¿Sí? Y ahí tendríamos problemas, porque la alta dirección no es el gerente general. La alta dirección es una persona o grupo de personas que tienen un cargo destacado, una responsabilidad destacada entre la organización y lo más importante es que participa en la toma de decisiones. Participa en la toma de decisiones, quiere decir que es líder dentro de un grupo de personas, ¿sí? Entonces, está manejando un grupo de personas y su decisión es bien importante referente a la dirección estratégica que estamos trabajando. 1, la alta dirección. 2, la organización. Cuando comenzamos a hablar de la organización, entonces ya comenzamos a hablar de todas estas personas que están controladas por algo que se denomina o que se denomina como un líder. ¿Sí? Entonces, ese líder es quien se encarga de dirigir ese grupo de personas. ¿La organización qué es?
¿sí? Entonces, un grupo de personas dentro de la estructura organizacional, ¿sí? Están enmarcadas dentro del ámbito empresarial. Entonces, están relacionadas y están cobijadas por la dirección estratégica, ¿sí? Fundamentalmente, ¿sí? Tienen elementos claves, ¿sí? Se enmarcan dentro de una burocracia, una especialización del empleo, se asumen o se amoldan a una cadena de mando, ¿sí? Ellos no participan en la toma de decisiones, sí trabajan a través de una relación alta dirección-organización. Y cuando la alta dirección comienza a manejar la organización, surge el concepto de el liderazgo. Y el liderazgo es bien importante, ¿sí? Cuando yo comienzo a hablar de liderazgo, comienzo a hablar de personas. Estas personas de acá son capaces de dirigir a estas personas y de lograr los mejores resultados en el tiempo establecido, ¿sí? Recuerden, la estrategia corporativa me lleva un tiempo y yo no puedo esperar a que los líderes quieran cumplir en el tiempo que ellos determinan. El líder debe ajustarse a la dirección estratégica, ¿sí? Entonces, debe apoyar a su personal y lograr que todo ese talento humano de la organización dé los mejores resultados. ¿Sí? Entonces, concepto importante. ¿Por qué lo consideramos importante? Cuando yo tomo un sistema de gestión y comienzo a desarrollar la lectura, ¿sí? Entonces voy a encontrar allá diferentes obligaciones. En algunos párrafos, en algunos títulos, me va a decir la alta dirección es responsable de, y en otros me va a decir la organización es responsable de, ¿sí? Entonces, yo debo mirar allí para cumplimiento de ese sistema de gestión y que ese sistema de gestión le dé valor a la alta dirección, es entender a qué está obligada la alta dirección y también entender a qué está obligada la organización. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo entiendo que la alta dirección es responsable de un grupo de personas a través de un liderazgo, ¿sí? Entonces voy a entender el concepto fundamental de por qué el representante de la dirección ya no existe. ¿Sí? Porque es el líder quien debe encargarse de su proceso, de las personas y de los resultados que están planificados. ¿Cómo comenzamos a definir el contexto de la organización? ¿Sí? Entonces, cuando yo comienzo a hablar del contexto de la organización, comienzo a mirar que se determinan cuáles son las cuestiones externas y cuáles son las cuestiones internas que son pertinentes para su propósito, ¿sí? Entonces, miren acá un tema importante. ¿Quién determina el contexto de la organización en un sistema de gestión? No es la alta dirección, es la organización. Cuando yo hablo que la organización determina sus cuestiones externas e internas, quiere decir que adopto la dirección estratégica que tiene la compañía y ya el líder de proceso comienza a analizar su proceso y comienza a mirar qué es externo y qué es interno. Ya hablamos cómo evaluar esas dos partes y comienza a determinar sus estratégicas. ¿Por qué? Porque tiene que ser pertinente para su propósito. Y dos, para la dirección estratégica. Quiere decir que este señor líder que está dirigiendo unas personas, que es considerado la alta dirección, debe aportar a la dirección estratégica, ¿sí? Lo más importante es, debe tener en cuenta que va a afectar su capacidad para lograr los resultados previstos y debe realizar seguimiento a esta información, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Entonces, y actualizarla, ¿sí? Porque el análisis de las cuestiones externas e internas no debe quedarse como un análisis inicial cuando estoy comenzando a trabajar dentro de un sistema de gestión, sino debe mantenerse en seguimiento constante, ¿sí? Entonces, con esto que estamos hablando, podremos llegar a entender cuál es la relación entre la dirección estratégica y el contexto de la organización. Estamos hablando del mismo concepto, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando yo comienzo a trabajar dentro de un sistema de gestión y lo comienzo a implementar conforme a la dirección estratégica, voy a entender que el sistema de gestión tiene que quedar netamente integrado, ¿sí? Para que funcione entre estrategia y entre resultados propios del sistema de gestión, ¿sí? Y aquí me está dando la clave importante para poder hacerlo, ¿sí? Se llama análisis externo y análisis interno. Hoy les digo, eso ya lo vimos. Entonces, ya es claro cómo lo vamos a lograr. Pero entonces, ¿qué me queda la duda? ¿Qué es externo y qué es interno? ¿Sí? Entonces, podríamos colocar ejemplos claros de eso. Importante, cuando yo comienzo a analizar las cuestiones externas y las cuestiones internas, no incluyo las personas todavía. Las personas las incluiré en otro análisis posterior al tema de contexto organizacional.
¿sí? Entonces, importante que no lleguemos a cometer el error de incluir a las personas dentro de los análisis internos que se deben desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles podrían ser las cuestiones externas? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de diferentes ámbitos. Entonces, primero, el ambiente social y cultural de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿en qué se mueve? ¿Cómo está el ambiente social y cultural de la empresa? ¿En cómo está el ambiente político y legal? ¿Tiene participación en mercados internacionales? ¿Únicamente en mercado nacional? ¿Qué lo está afectando? Entonces, ese marco político y legal es bien importante que yo no analice dentro de las cuestiones externas. El ambiente reglamentario y financiero, verificar cómo está el tema, el músculo financiero, las obligaciones que tiene, ¿sí? Los flujos de caja, cómo va a poder trabajar en cierto tiempo. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta las posibilidades de inversión y las obligaciones que tiene en el corto, mediano y largo plazo la organización para poder funcionar dentro de un mercado que es altamente competitivo como lo es hoy día. El ambiente tecnológico, económico y competitivo. Entonces allí comenzamos a tener muchas actividades de control que son bien importantes y que tenemos que controlar. Finalizado el tema de las cuestiones externas, entonces ya podríamos entender que las cuestiones externas es el globo que más duro le está pegando a la organización, porque es cómo se mueve la organización en un mercado y qué me va a afectar todo lo que yo haga o todo lo que el gobierno haga y me va a afectar la organización. Si yo llegara a tener participación en mercados, pues entonces el cambio de moneda y demás cosas que están pasando y los ambientes políticos, pues van a llegar a hacer que mis estrategias se vean afectadas. Entonces, debo analizar bien cómo están esas cuestiones externas. Entendidas cuáles son las cuestiones externas, entonces pasaría a mirar cuáles son las cuestiones internas, ¿sí? Entonces, ojo con el concepto, vuelvo y lo aclaro, porque dentro de las cuestiones internas no voy a ingresar personas todavía. Las personas las ingreso, vuelvo, insisto, en un análisis posterior. Aquí voy a hablar únicamente de lo que es interno del funcionamiento de la compañía. Caso como la estructura organizacional y las responsabilidades que le van a ser asignadas a los cargos de la compañía como tal, ¿sí? Entonces aquí, organización estructural, ¿sí? Entonces podría que analizar yo acá una empresa bastante burocrática, ¿sí? Muchos niveles. Ahora estamos tendiendo a niveles planos, ¿sí? Entonces tendríamos que entrar a mirar esas actividades. Políticas, objetivos y estrategias implementadas para lograr los objetivos, ¿sí? Entonces ahí comenzamos a hablar de todas las estrategias que van a llegar a las personas y cómo quiero lograr los objetivos en cumplimiento de las políticas. Este análisis debemos hacerlo en forma concienzuda y muy tranquila. Y un tema importante aquí, la capacidad de los procesos, ¿sí? Capacidad de los procesos, y esto lo debo entender en términos de recursos y conocimientos, ¿sí? Entonces, si el proceso no tiene la capacidad para dar los resultados que la alta dirección me está pidiendo, yo voy a mirar qué le hace falta a ese proceso para que llegue a tener la capacidad que me están pidiendo. 2 o 5 personas con una actividad de licitación así de grande, 27 licitaciones para 2 personas, donde todas las licitaciones tienen que entregarse el próximo viernes, pues créanme que no tiene la capacidad para cumplir. Necesitamos personas allá, ¿sí? Entonces, y para llegar a tener personas allá, pues necesitamos recursos, ¿sí? Y los conocimientos adecuados para llegar a terminar, número 1, ¿cuántas personas vamos a contratar? ¿Con qué nivel? Fundamental. ¿Listo? Sistemas de información, flujos de información y sistema de toma de decisiones. Entonces, bien importante esto entre las cuestiones internas. Sistemas de información. A veces las empresas se quedan cortas por sus sistemas de información. No estamos en tiempo de almacenar programas en diferentes equipos, ¿sí? Y decir que son PCs robustos y que allá queda todo, ¿sí? Por el nivel competitivo que tenemos ahorita en las empresas y por lo que estamos desarrollando, la globalización, pues ya es hora de tener mínimo un servidor, ¿no? Que todo quede alojado allá. Y después miraremos otras actividades complementarias, como calado estructurado o demás actividades, ¿sí? Pero la empresa, la organización, ya debe comenzar a tomar alto nivel, ¿sí? Entonces, hay empresas que se limitan a eso, ¿sí? Porque dicen que el core de su negocio no es tener servidores ni equipos robustos, ¿sí? El core de su negocio es vender, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo va a desarrollar su operación si no tiene una buena plataforma de información, flujos de información que lo soporte? Entonces, aquí comenzamos a tener muchos flujos, muchos reprocesos que me llevan a determinar,
malos logros, o encontrar malos resultados. Las normas directrices y modelos adoptados por la organización. Aquí es donde llegan los sistemas de gestión, ¿sí? ¿Por qué las normas directrices y modelos adoptados por la organización? Porque la alta dirección se da cuenta que los sistemas de gestión le van a soportar sus operaciones y que de una u otra manera van a llegar al cumplimiento de la estrategia que se han propuesto durante cierto tiempo, ¿sí? Entonces, aquí ya comenzamos a ver el soporte de uno con otro. Dirección estratégica con el contexto de la organización, ¿sí? Son complementarios. Y el sistema de gestión soporta mucho las actividades que tiene establecida la alta dirección, ¿sí? Dentro de su direccionamiento estratégico, ¿sí? Entonces, el tema del contexto de la organización es un tema que se ha incluido en todas las normas que son consideradas de alto nivel, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a estudiar cada sistema de gestión y cómo el contexto de la organización o cómo la dirección estratégica va a soportarse sobre esos sistemas de gestión, pues nos pasaríamos un buen rato aquí hablando de sistemas de gestión. Realmente el tiempo es corto, ¿sí? Entonces vamos a tomar como ejemplo calidad. Y calidad alto nivel 9001-2015, cómo comienza a soportar la dirección estratégica, ¿sí? Entonces, parte desde el contexto. Miren que el contexto es lo más importante. Si yo no tomo un buen análisis dentro del contexto de la organización, mi punto de partida de mi sistema de gestión, mi sistema va a quedar mal implementado y el sistema no va a dar el soporte que la alta dirección está esperando y por ende el direccionamiento estratégico no va a alcanzar los resultados que se están esperando, ¿sí? Entonces, cuando yo comienzo a mirar el contexto, entonces determino cuestiones externas, cuestiones internas, que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, ¿sí? Entonces, básicamente le está dando respuesta a lo que me está pidiendo, ¿sí? Entonces, el sistema de gestión analice todo lo que es externo, analice todo lo que es interno y llévelo al cumplimiento para que su dirección estratégica sea adecuada, ¿no? Entonces, y ayude a cumplir al propósito de la organización como tal. Después de establecer el contexto, viene el tema del liderazgo, ¿sí? Y este concepto es bien importante, ¿sí? Miren que en este tema, cuando yo hablo de contexto, estoy hablando de la organización. ¿Quién es la organización? Ya dijimos quién es la organización. La organización es quien determina las cuestiones externas e internas, ¿sí? Pero ellos solitos no van a poder, ¿sí? Porque me quedarían como ruedas sueltas. Debe llegar el liderazgo, y aquí sí me toma el concepto, la alta dirección, también ya sabemos quién es la alta dirección, ya hablamos de la alta dirección, quien demuestra liderazgo y compromiso, eso es fundamental. Un líder que no tiene compromiso, creo que es un líder mal estructurado, ¿sí? Debe asegurar que se establezca, número uno, la política, los objetivos del sistema de gestión para que estos sean compatibles. ¿Con quién? Con el contexto y la dirección estratégica de la organización, ¿sí? Entonces, si no tengo líderes comprometidos, pues mi sistema de gestión no va a alcanzar los resultados que están planificados, ¿sí? Va a ser muy difícil eso. Entonces, básicamente la organización determina cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, y debe llegar al liderazgo y apoyarlos. Este concepto es lo que hace que el representante de la dirección pase a la historia, ¿sí? Porque no puede existir un eslabón adicional a lo que la operación de la organización debe desarrollar. ¿Quién hace la operación de la compañía? El líder. Por ende, el representante de la dirección ya no debe existir. Liderazgo responsable y comprometida con su dirección estratégica. ¿En qué se soporta la alta dirección? Para llegar a apoyar al contexto de la organización, establece la política, ¿sí? Entonces, ojo con el concepto, porque entonces aquí vienen y me dicen cómo se va a desarrollar una política dentro del sistema, cómo se va a seguir y cómo se va a lograr, ¿sí? Pues entonces, dentro de términos 9001-2015, dice que se debe establecer, implementar, mantener y mejorar una política de calidad que sea, uno, apropiado al propósito y contexto de la organización y debe apoyar la dirección estratégica. ¿Cómo? Pues miren, no se les olvide que uno de los principios fundamentales de un sistema de gestión y que soporta la dirección estratégica por allá cuando yo estoy haciendo los análisis iniciales es el círculo de Deming, cuando yo comienzo a hablar de planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Entonces aquí me lo está traduciendo de la misma manera. Cuando me dice la alta dirección debe establecer, ¿sí? Entonces me está diciendo planear, implemente, haga, mantenga, verifique, ¿sí? Mantenga, actúe en forma adecuada. Entonces ahí tengo los 4 principios. Planear, hacer, verificar, actuar.
¿sí? Entonces, establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente la política y que esto sea apropiado al contexto de la organización y su dirección estratégica. ¿Sí? Entonces, aquí les doy la respuesta de cómo va a llegar el sistema a establecer un buen soporte para la alta dirección. ¿Listo? Y finalmente, cuando la alta dirección haga su revisión, ¿sí? ¿Cuándo la organización va a hacer la revisión de los resultados? Después de que ha terminado la auditoría interna. Ahí sí va a ser la revisión por la dirección, ¿sí? ¿Cuándo lo va a hacer? A intervalos planificados. ¿Cada cuánto? Pues cada cuánto cuando lo termine. ¿Mm? Si lo va a hacer 2 veces al año, está perfecto. Si lo va a hacer una vez al año, está bien, ¿sí? Porque va conforme a su dirección estratégica y como lo tenga establecido. Lo único que tiene que hacer es demostrar que tiene una planeación y que conforme a esa planeación hace todas las actividades, ¿sí? Lo importante es que la alta dirección, después de todo su trabajo, llegue a establecer que es conveniente, adecuado y eficaz. Y eso es un concepto bien importante en mejora continua. ¿Sí? Entonces, él tiene que establecer que su sistema, su direccionamiento estratégico es conveniente, adecuado y eficaz. Y que de esa manera el sistema de gestión le da soporte a las actividades que está desarrollando. ¿Sí? Ese tema lo vemos nosotros ahí dentro del contexto de la organización. Hablábamos que no estamos trabajando en un día a día, estamos hablando de resultados previstos, ¿sí? Entonces, mencionábamos ahorita que trabajamos sobre un PHBA, un planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Cuando yo digo voy a trabajar y voy a obtener resultados previstos, ¿sí? No quiere decir que mi planeación va a comenzar a generarse desde el plan, luego el H, luego el B y luego el A. No, estoy olvidando un tema fundamental y muy importante que se llama mis lecciones aprendidas. ¿Cómo me fue con lo que yo he tenido durante toda mi gestión? ¿Sí? Eso lo voy a encontrar dentro del actuar. ¿Sí? ¿Por qué en el actuar? Porque en el actuar están los resultados de las acciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy yo a comenzar un nuevo ciclo de planeación sin tener en cuenta cómo me fue antes? ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? Pero me fue. ¿Sí? Entonces, yo debo tomar eso para comenzar a planear nuevamente. ¿Sí? Entonces, comienzo a mirar cómo estoy yo en el tema de resultados previstos. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es este tema de resultados previstos? Recuerden la estrategia que hablábamos del día a día, ¿no? Hacia dónde quiero llegar, pero que esto sea previsto. ¿Sí? Si yo establezco unos indicadores que me van a decir, esto tiene que llegar al 30%, es que yo sé como mínimo que va a llegar al 30%, ¿sí? Porque mis resultados, mis lecciones aprendidas me han dado para saber que yo voy al 30%. Entonces, si yo sé que llego al 30%, ¿cuál va a ser mi estrategia? Aumentar cumplimiento, ¿sí? Pero no colocar indicadores, póngale el 40%. ¿Por qué el 40%? Ah, porque llevo el 40%. Sí, ahí le hacemos. Cualquier cosa ajustamos en el camino. Eso es una tendencia muy fallol, es una tendencia muy 2008 que ya quedó atrás. ¿Sí? Aquí voy con resultados previstos. ¿Sí? Entonces, si hablamos y siendo coherentes, no se pueden presentar situaciones de improvisación. ¿Sí? Entonces, eso es básico. Yo no puedo improvisar dentro de un sistema de gestión que se considera de alto nivel. ¿Sí? Entonces, los requerimientos me obligan a mantener actividades controladas que van a estar fundamentados en resultados previstos. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. ¿Sí? Entonces, mi sistema de gestión me va a llevar al cumplimiento de lo que me establece la alta dirección, ¿sí? Pero tiene que ser esto con resultados previstos. Mi sistema debe ser previsto. ¿Por qué debe ser previsto? Porque yo soy preventivo desde el inicio. Recuerden que yo estoy analizando riesgos desde el principio. Si yo analizo riesgos desde el principio, quiere decir que tengo previsión y puedo calcular qué va a pasar a futuro. Y si llego a tener alguna desviación, pues obvio, yo ya sé lo que va a pasar. Entonces, aparece continuidad de negocio. Entonces, debo mantenerlo uno detrás del otro, ¿sí? Entonces, debo ser muy previsivo en las actividades que hago, ¿sí? Entonces, cuando yo hago todo mi análisis de cuestiones externas e internas, cuando yo analizo todo a nivel interno y externo, entonces luego entender cuál es la capacidad que tengo yo para lograr mis resultados previstos, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Entender cuál es mi capacidad y cómo voy a lograr yo los resultados previstos. Si no lo tengo determinado, si no lo tengo calculado, créanme que realmente la dirección estratégica nunca se va a lograr, porque calculo por este punto y voy a llegar acá. Bueno, acá sería muy alto, por acá, ¿sí? Porque si no alcanzo un resultado previsto, pues las metas, créanme que van a ser totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo control sobre mis procesos, gestiono los conocimientos sobre esos procesos, logro establecer una armonía
en lo que yo determino el desarrollo empresarial y el funcionamiento de los procesos, ¿sí? Entonces, ¿por qué debe existir una armonía? Porque mi sistema de gestión debe soportar a la dirección estratégica de tal manera que cualquier cambio que se presente, este sistema sea capaz de reaccionar en el tiempo que la alta dirección quiera, ¿sí? Por eso es que se agrega un nuevo concepto y es importante que comenzamos a trabajar con él, que se llama información documentada, ¿sí? Ya dejo atrás documentos y registros. Eso es una cadena, como si llevara yo un chaleco de fuerza, ¿sí? No me puedo mover rápidamente. Lo que yo quiero llegar a implementar dentro de mis procesos es que los cambios se desarrollen tan rápido como se mueve la compañía y asegurar que el sistema de gestión logra los resultados previstos. Entonces, tan pronto como fluctúe la organización, los procesos cambian, ¿sí? Debo tener la habilidad de analizar los riesgos y de lograr los resultados previstos conforme a la fluctuación de los mercados, ¿sí? Entonces, eso es bien importante que yo le preste atención, ¿sí? Otro tema fundamental es la planeación, ¿sí? Hablábamos nosotros ahorita 3 actividades para llegar al establecimiento de estrategias, establecer el plan estratégico, ¿cierto? Pero un tema fundamental es la planeación, ¿sí? Entonces, cuando yo considero todas las cuestiones referentes en el concepto, en el contexto, los requisitos de las partes interesadas, ¿sí? Las partes interesadas pertinentes y la determinación de los riesgos y oportunidades, aseguro que pueda lograr los resultados previstos, ¿sí? Entonces, bien importante tener en cuenta esas actividades. Mencionamos estas actividades como factores importantes que vienen de la dirección estratégica y que se incorporan a mi sistema de gestión, ¿sí? Entonces, voy a mencionarles 2 temas importantes que se incluyen acá: dirección, sistema de gestión, y que deben ser coherentes y que deben ser compatibles todo el momento, ¿sí? Entonces, miren, si yo comienzo a analizar el sistema de gestión, voy a encontrar que ni contexto, ni análisis de partes interesadas, ni análisis de riesgos se considera como información documentada obligatoria dentro del sistema de gestión, pero tiene que estar, ¿sí? ¿Por qué no lo considera como obligatorio? Sería la pregunta, siendo un tema tan importante y tan de alto impacto, ¿sí? Porque un sistema de gestión no va a llegar a controlar lo controlado. Se supone que todo el direccionamiento estratégico ya está, ¿cierto? ¿Cuál es el direccionamiento estratégico? Lo repito: contexto, partes interesadas, riesgos. Si esos elementos ya están dentro de la organización, pues este sistema de gestión no los va a pedir como obligatorio, los va a adoptar, ¿sí? Entonces deben estar. Por eso no lo considera como información documentada obligatoria, pero tiene que estar, ¿sí? Y ahí es donde comenzamos a encontrar cosas, y me parece muy curioso, en ciertas organizaciones que dicen: ok, perfecto, los riesgos no son información documentada obligatoria. Entonces, ¿qué hago? No, fácil, mi querida ingeniera, mételo a la caracterización. Entonces, meten los riesgos a la caracterización. Digo yo, ¿va a controlar lo controlado? Y número 2, ¿va a meter riesgos a un documento? Lo llamo documento porque ahora es información documentada, pero para que quedemos en una sola línea, bajo un documento que no me pide la norma. Y pues sí, la caracterización no es un documento obligatorio, jamás lo ha pedido. Que las organizaciones lo tienen, chévere. Y a organización donde voy me presentan caracterización, pero la caracterización ni siquiera lo pide la norma, ¿sí? Entonces no piensen en eso, más bien miren cómo van a controlar los documentos que se consideran de la dirección estratégica dentro de su sistema de gestión. No es obligatorio, pero tiene que estar, ¿sí? Entonces, ahí está, que le está diciendo básicamente es: usted adopte lo que tiene la dirección estratégica dentro de su sistema de gestión y contrólelo. Uno tiene que darle valor al otro, ¿sí? Y tiene que ser representante en forma adecuada de las actividades que está desarrollando. Entonces, ese es el control que ayuda a mantener durante las actividades empresariales. No lo olviden: direccionamiento estratégico, contexto de la organización y elementos fundamentales de la dirección estratégica. ¿Qué podemos concluir? Vamos a trabajar con resistencia al cambio, sí. Pasar de un sistema de papel a un sistema estratégico va a ser bastante complejo y muchas personas no van a querer hacerlo, ¿sí? El FODA no termina, es una evaluación constante. Todo el tiempo tengo que estar analizando. Cualquier desviación que yo llegue a tener, entonces debo estar analizando constantemente qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque no puedo permitir que mi estructura de riesgos se esté materializando en todo momento y que mi sistema se llegue a ver como un sistema
correctivo y no cumplir con lo que me está diciendo la alta dirección, donde debo ser generador de valor y demostrar mejora continua todo el tiempo. Debo estar revisando las nuevas tendencias, mi organización no se puede quedar estancada. El direccionamiento estratégico puede y debe cambiar, ¿sí? Y el sistema de gestión debe estar allí para soportarlo, ¿sí? Nunca me voy a quedar con la situación actual. Debo desarrollar planes que me permitan hacer seguimientos en forma adecuada. Entonces, paralelo, ¿cierto? Entonces, siempre el sistema de gestión va a soportar la dirección estratégica. Aclaro que el sistema de gestión que va a apoyar la dirección estratégica son los sistemas de gestión que se encuentran en alto nivel, porque su contexto así lo obliga, ¿sí? Entonces, uno con otro forma integrada al logro de las estrategias corporativas, ¿sí? Finalizo con este concepto. Lo encontré en internet esta mañana, me pareció interesante y lo incluí aquí dentro del slide. No es de mi autoría, por eso lo dejo entre comillas, pero también cuando lo encontré no aparecía el autor. Lo dejo así. La dirección estratégica de la empresa es un fenómeno altamente complejo al tener como objeto de estudio la forma en que una organización busca la adaptación a su entorno en competencia con otras organizaciones en un proceso continuo en el tiempo, ¿sí? Finalizo con esto. Quiero darles gracias por el tiempo prestado. Quedo pendiente de sus preguntas. No sé qué otro tema adicional debamos desarrollar. Muchas gracias, querido Javier. Gracias por tu brillante presentación, muy decidora, muy atendible, dado que el tema del análisis de gestión, principalmente, la gestión de calidad, el desarrollo de sistemas integrados de esta, en cada organización cobra una relevancia que es fundamental. Y con lo que tú nos acabas de mencionar, hiciste justamente un barrido muy, muy académicamente interesante, porque nos llevaste a confluir en los principios básicos de lo que es un sistema de gestión y principalmente lo que conlleva a a la auditoría propiamente tal. Estoy seguro que hay muchas organizaciones, muchos asistentes que en este momento están en sus empresas y en ellas se encuentran en principio de desarrollo de sistemas de gestión. Tal vez están en pleno proceso de auditoría. Como un dato digamos, al margen, puntualmente en el caso mío, yo estoy dirigiendo en este momento una organización y estamos precisamente en proceso de auditoría ISO 17020 como un organismo de inspección técnica. Y caramba, por Dios, que es exhaustivo. Las auditorías, los procesos, las no conformidades, se duerme poco gracias a ustedes. Así que ustedes, los auditores, tienen la habilidad, querido Javier, de encontrar precisamente, tienen esa habilidad incisiva de encontrar precisamente dónde están todos esos defectos. Así que estamos donde está el error. Ahí está la cosa. Entonces, muchas gracias, querido Javier. Mira, de inmediato vamos a colocar, hay varios alumnos, varios asistentes, colegas también, que están presentes y que van a realizarte algunas consultas. Voy a ver, si les parece, voy a bajar la mano de todas las personas y dar la oportunidad a aquellos que estén atentos para que vuelvan a hacer su consulta. Mira, tengo en línea en este momento a la señorita Ana Susana Cantillo. Hola, buenas noches, Ana. ¿Logra escucharnos bien? Parece que tenemos problemas técnicos con Ana. Pero sí tengo en línea a don Grayson Orrego. Hola, Grayson, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Estás con tu micrófono habilitado. Buenas noches, desde Puerto Berrío, en el departamento de Antioquia, aquí en Colombia. ¿Cómo estás? Excelente. Javier, un saludo, muchas gracias por tu disertación. Y quería hacerte una pregunta en el sentido de que lo que decías terminando tu excelente conferencia,
acerca de lo que no es fácil desarrollar una estrategia organizacional, ¿cuál sería tu consejo a nivel de las estrategias para desarrollar en organizaciones públicas? Porque no es lo mismo el manejo que se le da a una organización privada que a una organización pública. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para que este tipo de estrategias puedan ser exitosas desde lo público? Bueno, el tema en el sector público es bien complejo, ¿no? Lo considero complejo porque no tanto los líderes podrían llegar a tomar las estrategias, sino tendrían que llegar a esperar qué directrices les van a dar para proceder a colocar sus estrategias. Sin embargo, hay herramientas en el sector público que permiten que los líderes de proceso presenten sus estrategias o sus inquietudes a la alta dirección. Entonces, podría ser un buen ejercicio que el líder de proceso se encargue de revisar sus actividades, vea cuáles son los riesgos, establezca cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes y los presente a la alta dirección para que sean considerados dentro de la planeación o dentro del direccionamiento estratégico. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. ¿Seguimos con alguna otra pregunta? Se me perdió el sonido. Estoy perdiendo sonido, no escucho bien. A ver, buenas noches. He dejado el micrófono habilitado a don Jorge Diego González. Hola Jorge, muy buenas noches. Estás con tu micrófono habilitado para realizar una consulta. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por su excelente presentación sobre el tema. Me surge una consulta. Cuando una compañía, digamos, está en una etapa importante de crecimiento, digamos, su negocio es bastante rentable y que está mostrado sostenibilidad, es normal que la empresa como que se enfoque principalmente en su estrategia operativa solamente por el tema pues, de crecimiento y de sostenimiento, o digamos las otras dos estrategias también tienen que ir trabajando paralelamente. Claro, las estrategias deben irse trabajando en forma paralela. Yo no trabajar únicamente, o la recomendación es que no trabaje únicamente dentro de mis estrategias operativas como tal, porque si bien lo que estamos hablando es las estrategias operativas, me van a dar actividades en el mediano plazo, ¿sí? Pero las estrategias de largo plazo, lo que me va a llevar a la imagen o al cumplimiento de la imagen, es algo que yo debo comenzar a implementar. Entonces, si están trabajando únicamente sobre las estrategias operativas, pues no es un trabajo que se haya perdido. Lo que debemos comenzar a trabajar es en el planteamiento de las estrategias de largo plazo y mantener las estrategias del día a día para que las cosas me funcionen muy bien en orden. Sí, entonces, no es trabajo perdido, sino que tengo que comenzar a trabajar en las otras dos estrategias para que la estrategia corporativa me funcione mucho mejor. Entonces, sería básicamente eso. Perdón, ¿qué tan arriesgado es solamente concentrarse en la estrategia de día a día? Bueno, es que si yo me centro únicamente en la estrategia del día a día, me estaría arriesgando a trabajar en actividades cotidianas, ¿sí? No estaría siendo muy planificador, estaría quedando como en el día a día y como hablábamos ahorita, no estaría dimensionando el riesgo como realmente debe ser, sino que me quedaría ahí quieto, ¿sí? Entonces es un riesgo muy grande trabajar en el día a día, hay que comenzar a planificar a futuro. Recuerda que lo que estamos hablando acá es de resultados planificados. Entonces, si yo quiero lograr esos resultados planificados, no me puedo quedar en el día a día, tengo que planificar a futuro. Ok, muchas gracias.
Ok, con gusto. Muchas gracias, Jorge, por tu interesante consulta. Voy a habilitar el micrófono a una dama, a Juliet María Arzuza. Hola, Juliet, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Estás con tu micrófono habilitado. Buenas noches, ¿me escuchas? Te escuchamos muy bajo, si puede elevar el volumen. Un momentico, me avisas. ¿Me escuchas mejor? Ahora sí, un poquitito mejor. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Julieta Sousa, doctor Javier. Mi pregunta, llamo de la ciudad de Barranquilla. Mi pregunta sería un excelente consejo para una estrategia, porque de verdad me parece muy compleja una estrategia para una empresa. Entonces, una guía que nos pueda dar, un consejo. Un consejo para establecer una estrategia. ¿Qué tipo de estrategia? Por lo menos, yo soy ingeniero de sistema y trabajo en una empresa de inmobiliaria, entonces una estrategia para posicionarla en el mercado. Una estrategia. Sí. Básicamente, para llegar a establecer una estrategia de mercado, pues ahí lo que tienes que comenzar a analizar son tus puntos fuertes. Y entonces, primero lista todas las fortalezas, luego lista todas las amenazas y haz el cruce de esas dos. ¿Sí? Ahí podría llegar a tener las estrategias que son adecuadas para posicionar. Básicamente eso es, análisis externo. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, Juliet, por tu interesante consulta. Me permito, si tengo en línea también a don Guido Poveda, quien necesita realizar una consulta. Estimado Guido, hola, buenas noches, estás en línea y puedes realizar la consulta al profesor. Bien, buenas noches, muchas gracias. Javier, antes que nada te felicito por tu ponencia. Es un tema de actualidad y mejoramiento continuo, como bien has dicho. Acá en mi país, en esta administración que estamos viviendo en el gobierno de izquierda, es la primera vez que ha habido una apertura decidida a la medición y evaluación de las estrategias alcanzadas. Se han implementado software, temáticas, capacitaciones, y mi conclusión, al igual que tú, soy auditor mundial de calidad, y definitivamente el software es mental. La resistencia al cambio es demasiado presente el día de hoy, y quisiera conocer tu opinión al respecto, si hay una política formal de gobierno en tu país respecto justamente a presentar los resultados, las estrategias a nivel público, que es lo que muchas veces ha quedado de lado, por cuanto su función es netamente de servicio, pero sabemos que es consumo, no producción. Y quiero conocer algo al respecto. Muchas gracias. Pues bueno, tenga dentro de mi alcance mi conocimiento una ley que me llegue a establecer como tal el establecimiento de la estrategia, pues no la tengo definida como tal, porque la estrategia es algo que se desarrolla a nivel interno. Así es. Entonces, pues no, realmente no conozco una legislación que me lleve al desarrollo de las estrategias como tal. Entonces, por apertura económica y demás, sí podríamos llegar a tener todas estas normas que son de soporte, normas de alto nivel, que me llevarían a desarrollar una buena estrategia corporativa. Sí, entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo lo vemos acá? Pues acá tenemos un pequeño tema de evaluación de normas, porque si bien la norma que me pide la estrategia y demás es la 9001-2015, la norma que rige calidad en el sector público es la GP1000, pero la GP1000 no está establecida de tal manera como una 9001-2015. Entonces, el punto de partida de ambas es diferente. ¿Sí? Entonces, eso no desdibuja que los trabajadores puedan desarrollar, no los trabajadores, sino que los líderes puedan desarrollar sus estrategias. Pero un marco regulatorio legal no lo conozco. Así es, tienes razón, Javier, porque te decía, es la primera vez en todas las historias políticas del Ecuador, vale la pena decirlo, que se han preocupado en que las instituciones públicas presenten su planeación estratégica
bien fundamentada, bien soportada, y que realmente hay una evaluación continua del logro de las estrategias, para no solamente justificar un gasto netamente presupuestario, sino con logro de objetivos. Así es. Gracias. Bueno, con gusto. Muchas gracias, estimado Guido. Dejamos también, si gusta, a su disposición las coordenadas, el correo de nuestro profesor, en caso de requerir alguna consulta, tal vez sea interesante, y es algo que nosotros como universidad privilegiamos, es que nuestros docentes, nuestros alumnos, nuestros maestrantes y doctorados, por ejemplo, gocen también de esta dualidad interesante que es la academia, por un lado, pero también estén inmersos en el mundo empresarial. Así que en este caso, Javier, nuestro profesor, también es una persona con sus emprendimientos, por lo tanto es interesante para poder mostrarlos a ustedes también. Así que muy bien. Querido Javier, mira, hay una cantidad de consultas también en chat y sobre todo muchas felicitaciones, congratulaciones para ti, de coterráneos de tu país. Así que también tenemos compañeros, colegas que son venezolanos, ecuatorianos, que ya también hay varios ahí, de República Dominicana, también tenemos de Chile, de Perú también, y mira, hay una colega que te pregunta lo siguiente, lamentablemente no tiene habilitado su micrófono, por lo tanto pide con premura si es que es factible responder lo siguiente. Dice, hola, junto con darte muchos agradecimientos y felicitaciones, te dice, hola desde Montería, Colombia, y te habla Enalvis Esther Pitia. Dice Enalvis, los felicito por la gestión del conocimiento permanente que realizan. Pregunto al profesor, ¿cómo cruzar la planeación estratégica con la obtención de la responsabilidad social empresarial en una empresa? Bueno, básicamente la responsabilidad social empresarial viene a través de una estrategia como tal, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es que exista un objetivo estratégico de la alta dirección en el cual se comprometa a ser socialmente responsable, ¿no? Porque a veces la responsabilidad social de las compañías se limitan a lo que tienen que hacer como mínimo, ¿sí? Entonces, para poder llegar a ampliar todas esas actividades y que la responsabilidad social se cumpla con todas las actividades que tenemos establecidas, porque responsabilidad social es un campo muy grande, de muchas actividades, muchos cumplimientos, y la alta dirección no está acostumbrada a eso, ¿sí? Entonces, lograr que exista un objetivo estratégico para amarrar la responsabilidad social empresarial y que todos los cumplimientos se den, sería maravilloso, ¿no? Con eso podemos tener una estrategia adecuada y de cumplimiento dentro de las operaciones. Muchas gracias, querido Javier. Mira, complemento junto con las felicitaciones que te envían también desde Colombia, desde Cali, y hay una colega que es la señorita María Eugenia García, te dice muchas gracias por la conferencia y lo plantea en exclamación. Esto da para un diplomado, así que Javier, te cobramos la palabra en algún momento y a ver si podemos desarrollar un diplomado en esta actividad, dado que nuestra universidad tiene y cuenta con algunos programas de sistema de gestión integral de la calidad, pero un tema como tú lo has expuesto, con esta cobertura y con esta sapiencia, sería interesante que pudiésemos desarrollar algo en conjunto ahí. Así que queda la propuesta hecha, así que ya público tienes, pero muchísimo quienes te agradecen. Mira, también, mira, de Ciudad de México, don Miguel Ángel Mendoza te da las gracias por estos conocimientos del día de hoy, realmente una excelente explicación. Así que, querido Javier,
¿qué más decirte? Hay congratulaciones y ya tienes fans por distintos lados ahí, así que muchas gracias. Y si te parece, vamos a ir cerrando esta brillante presentación con una última pregunta. Tengo el micrófono, voy a habilitarlo para que cerremos al señor Darwin Proaño. Hola Darwin, muy buenas noches, estás con tu micrófono habilitado. Vale, lo perdimos, pero tengo en línea a don Walter, Walter Álvarez. Hola, buenas noches. No, parece que lo hemos perdido. A don Jorge Alejandro Giraldo, ahí sí lo tenemos habilitado. Hola Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. Me gustaría hacerles una pregunta específica. Nosotros tenemos una alineación estratégica respecto a la empresa en la cual laboro. Están alineados con los objetivos del sistema de gestión integral. ¿Qué posibilidad o qué mecanismos tenemos para alinearlos con el sistema de gestión del riesgo que actualmente estamos montando? Pues yo te hago una pregunta. Los objetivos, ¿me dices que son objetivos de gestión del riesgo? No, montamos los objetivos para el sistema de gestión de calidad y los tenemos alineados a los ejes estratégicos de la organización. Okay. Sí, y entonces ahora quieres colocar toda la parte de riesgos dentro de los objetivos y la elección estratégica, ¿entiendo bien? Exactamente. ¿Cómo puedo hacer para alinear toda esta información y que me quede un sistema de gestión integral? Bueno, ahí lo que básicamente para llegar a formular los objetivos y demás, pues uno, las operaciones del sistema que se tienen como tal, ¿sí? Esos objetivos naturalmente tienen que estar alineados con la estrategia, ¿sí? Entonces, para llegar a incluir todo el tema de riesgos a los objetivos y demás, pues entonces tienes que comenzar a analizar, primero identificar los riesgos que se desarrollan dentro de la organización. Uno, identifica los riesgos. Dos, llegas a valorizar los riesgos. Cuando ya tienes identificados y valorizados los riesgos, esto dentro de las actividades de cada proceso, entonces comienzas a darle un tratamiento. Cuando ese tratamiento está dado como tal, entonces ya podrías llegar a verificar cómo el resultado de las actividades puede llegar a impactar esos objetivos. Y de esa manera los riesgos se van a llegar a integrar a los objetivos. Y sin olvidar que para que el tema de riesgos que está llegando debe ser conocido también por la alta dirección. La alta dirección en su tema estratégico debe comenzar a involucrar el tema de los riesgos y verificar cómo las estrategias y los objetivos estratégicos se comienzan a integrar también con los riesgos, para que estrategia y sistema comiencen a ser compatibles. ¿Listo? Entonces, la manera de hacerlo es comenzar desde la identificación de los riesgos a las actividades que se hacen dentro de la compañía. Perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, estimado Jorge, por tu consulta y por aportarnos con ese conocimiento que también lo complementa muy bien acá nuestro profesor. Así que, queridos amigos míos, por la hora estamos ya culminando la actividad académica de esta noche. Así que, querido Javier, tus palabras al cierre, como para ya ir finalizando esta actividad, esta brillante presentación que nos acabas de realizar. Sí. Bueno, agradecer a la universidad por la oportunidad que nos va a desarrollar este espacio, a los asistentes por el tiempo. No es una hora fácil de llegar a un webinar, pero pues el conocimiento es un tema que se busca y que se adquiere con esfuerzo y dedicación. Entonces, si tienen mis datos, quedo abierto a sus preguntas, cualquier tema de apoyo o consultoría que les pueda dar, con mucho gusto. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, querido Javier. Agradecido nuevamente por toda esa brillante presentación, por ilustrarnos también con un tema que a todas las organizaciones en este momento es tan perentorio, tan necesaria de realizar. La calidad en este sentido
ya deja de ser solo un atributo, sino que ahora se convierte en una verdadera necesidad y en un elemento diferenciador para muchas de las organizaciones. Así que lo que tú haces, tu expertise que tienes en esta temática tan interesante, es un agrado, un privilegio poder haberla recibido durante esta noche y en este trabajo continuo que estamos haciendo como universidad. Así que, querido amigo, un abrazo fraterno a la distancia, agradecido por todo lo que nos has convidado, y les recuerdo también a nuestros asistentes que esta presentación queda íntegramente grabada en formato MP4 y ustedes pueden recibirla cuando lo deseen, y queda alojada en el link de nuestra página web www.vjonline.mx, donde también los invito a que puedan revisar otros programas académicos tan interesantes como los que el profesor nos acaba de realizar, donde confluyen cursos, diplomados, tenemos cursos de expertos también, maestrías en diversas temáticas y nuestro doctorado, todo virtualizado, así que y con la calidad académica como la que acaban de presenciar en esta noche. Así que, queridos amigos, un abrazo a todos, agradecido, querido Javier, muchas gracias por todo y nos estamos viendo, será una próxima. Vale, muchas gracias. Chao.